Hola queridos colegas, querido profesor, mi nombre es René Jara San Martín. Hoy día estoy presentándole un video de una materia que a mí me encanta, que se trata de las relaciones laborales y principalmente tiene que ver con la negociación colectiva, en lo cual hoy día me encuentro trabajando. ¿Qué es la negociación colectiva? Es lo primero que deberíamos preguntarnos. La negociación colectiva es un derecho que tienen todos los trabajadores, consagrado en la ley, en la Constitución, para negociar en forma colectiva. ¿Y qué es lo que negocian principalmente? Primero, remuneraciones comunes, eso es importante, remuneraciones. Dos, beneficios. Tres, condiciones comunes de trabajo. ¿Y qué son las condiciones comunes de trabajo? Son, por ejemplo, horarios en conjunto, jornadas laborales, ciertas condiciones que tienen que ver con el ámbito del trabajo diario, casino, colaciones, etc. Pero, ¿cuál es la característica? Es que tienen que ser comunes para todos. ¿Cómo se cuentan los plazos en una negociación colectiva arreglada? Que es la más común, la más habitual en Chile. Principalmente los plazos son corridos, ¿no? Es decir, consideran sábado y domingo, o expresamente cuando se indique que los días son hábiles. Y en este caso particular solamente se consideran los días hábiles para la mediación obligatoria, cuando en el proceso de negociación colectiva no han llegado a acuerdo las partes. ¿Quiénes pueden negociar colectivamente? Pueden negociar colectivamente todos los trabajadores en Chile, salvo algunas excepciones como gerentes, subgerentes y apoderados con facultades amplias de administración, y que en su contrato de trabajo tengan establecido la prohibición de negociar colectivamente. Pero ojo, las facultades de administración son facultades muy específicas indicadas en el Código del Trabajo, como por ejemplo la facultad de contratar y despedir, la facultad de administrar la compañía. ¿Y cuál es la facultad de administrar? Sería vender, enajenar y representarla legalmente, entre otras competencias o facultades. Veamos cuál es el proceso de negociación colectiva a grandes rasgos. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Siempre en la fecha de vencimiento del contrato actual. Esta fecha es clave porque a contar de esta fecha se empiezan a contar y a formalizar los plazos que tienen tanto los trabajadores, representados a través de sus organizaciones sindicales, y el empleador a través de una comisión negociadora, para responder cada uno de los hitos de este proceso de negociación. ¿Ya? Tengamos presente que el más importante es la fecha de vencimiento del contrato. Considerando esto, los trabajadores tienen, si hay un contrato colectivo vigente, entre 45 y 60 días antes del vencimiento para presentar su proyecto de contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, en definitiva, tienen 15 días para presentar su proyecto de contrato de trabajo, no antes. Este es el plazo convenido para presentar su proyecto de contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, a contar de este momento, el sindicato tiene 30 días antes para solicitar información al empleador, una información legal que tiene que cumplir, para preparar su proyecto de contrato colectivo. ¿Y qué es lo que debe el empleador entregarle al sindicato? Principalmente el balance, los estados de resultados de la compañía, por otro lado las inversiones que tenga programadas a futuro, cosa que el sindicato tenga especial cuidado de generar, digamos, una medida que sea consistente, y cualquier otra información pertinente para preparar ese proyecto de contrato colectivo, como por ejemplo, hoy día la reforma laboral faculta a los sindicatos a pedir otro tipo de información, planillas de remuneraciones con el desglosado de cada uno de los beneficios que tienen los trabajadores, es decir, la planilla de remuneraciones como sueldos, bonos, viáticos y una serie de conceptos de remuneraciones. El empleador está obligado a entregárselo al sindicato. Y adicionalmente tiene que entregarle el contrato colectivo valorizado a valor presente.
actualizado por IPC, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es importante, es una condición y una facultad de los sindicatos de pedírselo a sus empleadores. Perfecto, sigamos con los plazos. ¿Qué dijimos? La fecha importante a tener en cuenta, el vencimiento del contrato, por lo tanto, el sindicato tiene 60 a 45 días antes del término de este contrato colectivo vigente para presentar su proyecto. Y una vez presentado su proyecto de contrato colectivo, el empleador tiene 10 días para responder ese proyecto con las formalidades que indica la ley. Son 10 días. Una vez que el empleador presentó su proyecto de contrato colectivo, empieza el proceso de negociación colectiva y que dura aproximadamente 45 días hasta el término del vencimiento del contrato colectivo vigente. Sin embargo, el empleador tiene que cumplir con otro requisito fundamental, que es hacer su última oferta después de haber cerrado ese proceso de negociación colectiva. Pero fíjense, tiene una característica importante, que se cuentan de los 5 días anteriores al vencimiento del contrato colectivo vigente, porque en este plazo los trabajadores deben votar la huelga. ¿Y cómo votan la huelga? La huelga aceptando o no aceptando la última oferta del empleador. Y el empleador, en este lapso donde tienen derecho los trabajadores de votar la huelga, debe contar 2 días. Ese es el plazo perentorio que tiene el empleador para presentar su respuesta o última oferta al proyecto de contrato colectivo. Los trabajadores obviamente tienen el derecho consagrado en la legislación laboral de votar o no la huelga o aceptar la última oferta del empleador. Si no la aceptan, ¿cierto?, la huelga se inicia al día siguiente hábil de vencido el contrato colectivo. Es decir, si el vencimiento es un día sábado, la huelga se inicia el día lunes. Pero en este plazo, o previamente, una vez votada la huelga, el empleador o el sindicato pueden solicitar la mediación obligatoria a la inspección del trabajo. Y ahí disponen de 5 días, en este caso hábiles, para suspender la huelga. Se suspende la huelga. Y pueden retomar, obviamente, las conversaciones que sean necesarias para lograr un acuerdo. Y con todo, si no llegan a acuerdo, ¿qué podemos? Disponer de 5 nuevos días hábiles para volver a negociar colectivamente. Pero la diferencia es que ese plazo requiere la voluntad de las partes, es decir, tiene que estar de acuerdo el sindicato con la empresa de prorrogar ese plazo. Si terminado ese plazo no llegan a acuerdo, bueno, ahí automáticamente y efectivamente se debe realizar la huelga. Y con todo, a contar del día 16 de iniciar la huelga, los trabajadores eventualmente podrían reintegrarse en forma voluntaria a la empresa y obviamente terminaría la huelga. Bueno, esa es la materia que hoy día yo quería mostrarles. Es algo bastante complejo, es bastante interesante, pero es súper importante que los plazos se tienen que respetar, porque si no se respetan o no se cumplen, pueden primero acarrear multas o darse por hechos ciertas responsabilidades que tenía cada una de las partes, como por ejemplo, no sé qué chucha. Entonces, una vez iniciada la huelga, los trabajadores tienen 16 días contados desde el inicio de la huelga para reintegrarse en forma voluntaria al empleador. Y ahí negociarían condiciones particulares con su empleador. Pero, para que finalice efectivamente la huelga, debe suscribirse un nuevo contrato colectivo de trabajo. Que hoy día, bajo la ley, la reforma laboral, puede ser un máximo de 36 días.
¿Ya? Bueno, los invito a interiorizarse acerca de la negociación colectiva. Si bien es cierto, hoy día es un derecho de los trabajadores, pero es algo que nosotros, los futuros abogados, debemos conocer plenamente, sobre todo los plazos que están implícitos en este proceso. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Bueno, ¿qué tipo de negociaciones tenemos? Tenemos 5 tipos de negociaciones colectivas principalmente. La primera y la más común es la negociación colectiva reglada, la negociación colectiva no reglada, la negociación colectiva por sindicato interempresa, la negociación colectiva por obras o faena y la negociación colectiva de federaciones y confederaciones. Pero vamos a hablar principalmente, nosotros en este tema, en la negociación colectiva reglada y no reglada. O sea, reglada y no reglada. ¿En qué consisten cada una de ellas? Principalmente están relacionadas con el procedimiento que regula este tipo de negociación. Obviamente están contenidas en el Código del Trabajo y en el caso de la negociación colectiva reglada, el procedimiento obviamente es de acuerdo a lo que indica el Código del Trabajo, principalmente en términos de plazo y formalidades. La negociación colectiva reglada, su resultado es un contrato colectivo de trabajo, un contrato colectivo. La negociación no reglada, el principal resultado de este procedimiento, primero que todo, no se sujeta a normas formales, y el resultado es un convenio colectivo de trabajo. Entonces, para ser más precisos, tenemos 2 tipos de negociación dentro de las 5 negociaciones que acabamos de comentar: negociación colectiva reglada y negociación colectiva no reglada. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Principalmente es el procedimiento sujeto a las formalidades que establece el libro 4 del Código del Trabajo. El resultado es un contrato colectivo y un convenio colectivo, suscrito obviamente entre las partes.